El sonido del mar resonaba en la memoria de Lucía como una melodía distante, un eco de sueños compartidos que ahora parecían tan lejanos. Siempre había creído que los sacrificios que hacía por su esposo, Alejandro, valdrían la pena. Desde el primer día de su matrimonio, habían hablado de tener una casa frente al mar, un refugio donde podrían construir su vida juntos, lejos del bullicio de la ciudad. Pero los años pasaban, y Alejandro parecía más cómodo soñando que actuando. Mientras tanto, Lucía era quien mantenía a flote su hogar, trabajando largas horas como contadora, organizando las finanzas de ambos y sacrificando sus propios deseos en nombre de un futuro compartido. ¿Cuándo vamos a empezar a buscar esa casa?, preguntó Lucía una noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de su departamento alquilado. Alejandro, distraído con su teléfono, levantó la vista brevemente. Pronto, cariño. Sabes que ahora no es un buen momento. Esa respuesta era siempre la misma, y Lucía empezaba a notar un patrón en las palabras de su esposo. Cada vez que intentaba hablar de sus planes, él encontraba una excusa para posponerlo. Unos días después, mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, Lucía encontró una vieja carpeta con fotos de casas frente al mar que habían recopilado al principio de su matrimonio. Al mirarlas, sintió una mezcla de nostalgia y frustración. Había trabajado tanto para llegar a este punto, pero parecía que Alejandro no compartía su misma determinación. Esa noche, después de acostarse, Lucía no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, recordando todas las promesas que se habían hecho. Sabía que algo debía cambiar, pero no estaba segura de cómo abordar el tema sin provocar una discusión. La oportunidad llegó unas semanas después, cuando Lucía recibió una llamada inesperada. Su antiguo jefe, quien sabía de su talento como contadora, le ofreció un proyecto independiente muy bien remunerado. Si aceptaba, podría reunir el dinero suficiente para dar el primer paso hacia la casa de sus sueños. Es una gran oportunidad, Lucía. Podrías ahorrar para lo que siempre quisiste, le dijo su madre cuando le contó sobre la oferta. ¿Crees que debería hacerlo sin consultarlo con Alejandro?, preguntó Lucía, dudosa. A veces, hija, hay decisiones que uno tiene que tomar por sí mismo, respondió su madre con firmeza. Esa conversación fue el empujón que Lucía necesitaba. Decidió aceptar el proyecto y comenzar a trabajar en secreto, ahorrando cada centavo que ganaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida y de sus sueños. Durante los meses siguientes, Lucía trabajó incansablemente, equilibrando su empleo regular y el proyecto independiente. Alejandro no parecía notar su agotamiento ni sus esfuerzos adicionales. Estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos, que rara vez compartía con ella. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta de su cuenta bancaria personal, Lucía se dio cuenta de que estaba más cerca de su meta de lo que había pensado. Había logrado ahorrar lo suficiente para dar el pago inicial de una casa modesta frente al mar. Pero ahora enfrentaba una decisión difícil. ¿Debería hablar con Alejandro antes de tomar ese paso? ¿O era momento de hacer algo solo para ella? Mientras se miraba en el espejo aquella noche, Lucía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Lucía pasó los días siguientes buscando casas frente al mar. Pasaba horas después del trabajo revisando anuncios en línea, anotando direcciones y calculando costos. Cada propiedad que veía representaba una pequeña chispa de esperanza, aunque también un recordatorio de los años que había pasado esperando que Alejandro cumpliera sus promesas. Una tarde, después de visitar una casa que parecía ideal, se sentó en un banco frente a la playa y dejó que el viento acariciara su rostro. Allí, con el sonido de las olas en el fondo, comprendió algo importante: ya no podía seguir esperando. Esa noche, durante la cena, decidió hablar con Alejandro. Hoy vi una casa cerca del mar, dijo, intentando sonar casual mientras servía la comida. Alejandro levantó la vista brevemente. ¿Y qué tal? Es perfecta. Creo que podríamos considerarla seriamente, respondió Lucía, tratando de no sonar demasiado entusiasta. Alejandro frunció el ceño y dejó el tenedor sobre la mesa. Lucía, ya hemos hablado de esto. Ahora no es el momento adecuado. Ella sintió un nudo en el estómago, pero decidió no retroceder. Llevamos años esperando el momento adecuado, Alejandro. No quiero que esta idea se quede solo en un sueño. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Comprar la casa tú sola?, preguntó él, con un tono que mezclaba incredulidad y burla. Por un momento, Lucía no supo qué responder. Pero luego,
Algo dentro de ella se encendió. Tal vez sí, dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro negó con la cabeza y volvió a centrarse en su plato, como si no quisiera continuar la conversación. Pero Lucía ya había tomado su decisión. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Lucía se reunió con agentes inmobiliarios, visitó propiedades y revisó documentos financieros. Finalmente, encontró una casa pequeña pero encantadora, con una vista al océano que la hacía sentir en paz. Había algo mágico en ese lugar. Las paredes necesitaban algo de pintura, y el jardín estaba descuidado, pero Lucía no veía defectos, solo posibilidades. Tras negociar con el agente, cerró el trato utilizando los ahorros que había acumulado y una parte del dinero de la venta de su antigua propiedad, que había heredado antes de casarse. Decidió registrar la casa a nombre de su madre, anticipando que Alejandro podría intentar complicar las cosas si descubría lo que había hecho. Cuando firmó los papeles, sintió una mezcla de nervios y emoción. Por primera vez en años, estaba haciendo algo únicamente para ella, algo que no dependía de nadie más. La noticia del nuevo hogar llegó a Alejandro de manera inesperada. Una tarde, al revisar un mensaje que le había dejado un amigo en común, descubrió que Lucía había comprado la casa sola. Su reacción fue de incredulidad y enojo. ¿Cómo pudiste tomar una decisión así sin consultarme?, le reclamó esa noche, cuando Lucía regresó del trabajo. Ella lo miró con calma, aunque por dentro sentía que su corazón latía con fuerza. Llevo años esperando que tomemos esta decisión juntos, Alejandro. Pero tú nunca estabas listo. Eso no significa que puedas hacer lo que quieras. Somos un equipo, o al menos eso creía, dijo él, alzando la voz. Un equipo actúa juntos, Alejandro. Pero hace tiempo que dejé de sentirme parte de uno, respondió Lucía, con un tono más firme de lo que esperaba. La discusión terminó sin que ninguno de los dos cediera, pero Lucía sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo en casa. Alejandro parecía distante, y Lucía se enfocaba en los preparativos para mudarse a su nueva casa. Aunque sabía que las cosas no serían fáciles, se sentía más libre y segura que nunca. Unos días antes de la mudanza, recibió una notificación inesperada: Alejandro había iniciado el proceso de divorcio. Lucía leyó el documento varias veces, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Aunque sabía que su matrimonio estaba lejos de ser perfecto, nunca había imaginado que terminaría de esta manera. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue descubrir que Alejandro estaba reclamando derechos sobre la casa que acababa de comprar. No puede ser, murmuró, sintiendo como la rabia y la frustración se apoderaban de ella. Pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, Lucía decidió luchar. Había trabajado demasiado duro para construir algo para ella misma como para permitir que se lo arrebataran. Lucía se sentó frente a su computadora con el documento de divorcio en la mano. Había leído cada línea con atención, pero aún no podía creer lo que Alejandro estaba intentando hacer. Reclamar derechos sobre la casa que ella había comprado con su propio esfuerzo era un golpe bajo incluso para él. Decidió llamar a su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Lucía, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué pasa, hija?», preguntó su madre con preocupación. «Alejandro está tratando de quedarse con la casa. No sé cómo, pero está reclamando que es parte de los bienes del matrimonio», respondió, sintiendo como el nudo en su garganta comenzaba a apretarse. La voz de su madre se volvió más firme. «Lucía, esa casa está a mi nombre. No tiene derecho a nada. Pero necesitamos prepararnos». Al día siguiente, Lucía concertó una cita con un abogado especializado en derecho familiar. El despacho estaba lleno de papeles y libros, y el hombre que la atendió, el licenciado Herrera, parecía tener una presencia tranquila pero autoritaria. «Entiendo tu situación, Lucía», dijo mientras revisaba los documentos que ella le había proporcionado. «Primero, quiero asegurarte que Alejandro no tiene una base sólida para reclamar esta propiedad. Está registrada a nombre de tu madre, y el dinero con el que se compró no proviene de bienes comunes». Lucía dejó escapar un suspiro de alivio. «Sin embargo, esto no significa que él no intentará complicar las cosas. Vamos a necesitar pruebas sólidas de que el dinero utilizado fue exclusivamente tuyo», añadió el abogado. Lucía asintió.
Durante los días siguientes, se dedicó a recopilar todos los documentos necesarios, extractos bancarios, contratos de trabajo y hasta los registros de la venta de su antigua propiedad. Aunque el proceso era agotador, sentía que estaba tomando control de la situación. Mientras tanto, Alejandro no se quedó de brazos cruzados. Contrató a su propio abogado y comenzó a difundir rumores entre sus amigos en común, pintándose a sí mismo como la víctima de la situación. Lucía me traicionó, le dijo a uno de sus compañeros de trabajo en una cafetería. Compró la casa sin decirme nada. ¿Qué clase de esposa hace eso? Sin embargo, esas palabras no lograron el efecto que esperaba. Muchas de las personas que lo conocían sabían que Alejandro llevaba años postergando sus promesas, y algunos incluso comenzaron a cuestionar su versión de los hechos. El día de la primera audiencia llegó rápidamente. Lucía se vistió con un traje sencillo pero elegante, queriendo proyectar confianza. Cuando entró a la sala del tribunal, sintió una mezcla de nervios y determinación. Alejandro estaba allí, sentado al otro lado, con una expresión de autosuficiencia que la irritó profundamente. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Alejandro intentó convencer al tribunal de que la casa debía considerarse parte de los bienes matrimoniales, pero el licenciado Herrera presentó pruebas contundentes que demostraban que el dinero utilizado era exclusivamente de Lucía. La casa fue comprada con fondos provenientes de la venta de una propiedad que Lucía poseía antes del matrimonio, dijo el abogado con firmeza. Además, está registrada legalmente a nombre de su madre, lo que refuerza que no pertenece al patrimonio común. Alejandro pareció desinflarse en su asiento al escuchar esas palabras. Tras varias horas de deliberación, el juez emitió su veredicto. En base a las pruebas presentadas, queda claro que la propiedad en cuestión no forma parte de los bienes matrimoniales. La reclamación del señor Alejandro es improcedente. Lucía sintió como una ola de alivio la inundaba. Había ganado. La casa que tanto esfuerzo le había costado seguía siendo suya, y Alejandro no tenía ningún derecho sobre ella. Cuando salieron del tribunal, Alejandro intentó hablar con ella, pero Lucía simplemente lo miró con una mezcla de lástima y determinación. Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, mientras estaba sentada en la sala de su nueva casa frente al mar, Lucía miró por la ventana hacia las olas que se rompían en la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Había luchado por lo que era suyo y lo había conseguido. Este es mi hogar, murmuró para sí misma, con una sonrisa en el rostro. Lucía estaba decidida a no dejar que Alejandro saliera impune tras intentar quedarse con su casa. Había sido paciente durante años, permitiéndole tomar decisiones y control sin cuestionarlo demasiado, pero esos días habían quedado atrás. La primera idea de Lucía surgió una tarde mientras revisaba facturas antiguas. Se dio cuenta de que gran parte de los bienes materiales que habían adquirido juntos durante el matrimonio estaban a nombre de ambos o sin una clara distinción de propiedad. El coche, los muebles, el televisor, todos esos bienes eran susceptibles de ser reclamados. Si él intentó quitarme lo mío, yo haré lo mismo, se dijo a sí misma, mientras organizaba los documentos en carpetas. Esa noche llamó a su madre, buscando apoyo. ¿Crees que vale la pena seguir con esto?, preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta en el fondo. Lucía, él nunca dudó en aprovecharse de ti. Ahora es tu turno de demostrarle que no puede pisotearte, respondió su madre con firmeza. Lucía asintió para sí misma, sintiendo como su determinación crecía con cada palabra de su madre. Al día siguiente, Lucía visitó al licenciado Herrera para presentarle su nueva idea. Quiero reclamar mi parte de los bienes que adquirimos juntos durante el matrimonio, dijo con determinación. Herrera escuchó atentamente, analizando la situación. Es completamente posible, Lucía, pero necesitas estar preparada. Alejandro seguramente intentará argumentar que esos bienes son exclusivamente suyos o que tú no contribuiste lo suficiente, advirtió. No me importa. Estoy dispuesta a luchar, respondió Lucía con confianza. Herrera asintió y comenzó a explicarle los pasos necesarios. Lo primero sería recopilar toda la documentación posible, facturas, contratos, recibos bancarios, cualquier cosa que demostrara que ambos habían contribuido a la adquisición de los bienes. Lucía pasó la semana siguiente sumergida en papeles y cajas de documentos. Encontró todo lo que necesitaba, la factura del coche que Alejandro usaba a diario, los recibos de los muebles del salón y, por supuesto, el contrato de compra del televisor que él tanto adoraba.
Mientras organizaba todo, no podía evitar sentir una mezcla de enojo y satisfacción. Durante años, había sido paciente y comprensiva, pero ahora era su turno de tomar el control. Cuando Alejandro recibió la primera notificación legal, su incredulidad no tuvo límites. ¿Qué demonios está intentando?, dijo en voz alta mientras releía el documento una y otra vez. Intentó llamarla, pero Lucía no respondió. Decidió buscarla en persona, presentándose sin previo aviso en su nueva casa frente al mar. Lucía, ¿qué significa esto?, preguntó en cuanto ella abrió la puerta. Ella lo miró con calma, cruzando los brazos. Significa que estoy reclamando lo que es justo, Alejandro. ¿Justo? Ya tienes tu casa. ¿No crees que esto es demasiado?, respondió él, con un tono que mezclaba enojo y desesperación. ¿Demasiado? ¿Cómo cuando intentaste quedarte con mi casa?, dijo Lucía, sin alzar la voz pero con una firmeza que lo dejó sin palabras. Alejandro intentó argumentar, pero Lucía no quiso escucharlo. Nos vemos en el tribunal, Alejandro, dijo antes de cerrar la puerta. Mientras tanto, Herrera continuaba preparando el caso, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Alejandro intentará manipular la situación, pero mientras tengamos las pruebas, no tiene forma de ganar, le aseguró a Lucía durante una reunión en su oficina. No quiero que esto sea solo una cuestión de bienes materiales, dijo Lucía. Quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Herrera asintió. Y lo entenderá, Lucía. Te aseguro que lo entenderá. El tribunal estaba programado para escuchar los argumentos de ambas partes en un par de semanas, y mientras tanto, la tensión seguía aumentando. Alejandro, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo, comenzó a hablar con amigos y familiares en común, buscando apoyo. Lucía está tratando de arruinarme, se quejaba en cada oportunidad. Ya tiene su casa, y ahora quiere quitarme todo lo demás. Sin embargo, las reacciones que recibía no eran las que esperaba. Muchas personas, aunque fingían compasión, sabían que Alejandro no era completamente inocente. Las historias sobre cómo había intentado apropiarse de la casa de Lucía ya se habían extendido, y algunos empezaban a verlo con otros ojos. Mientras tanto, Lucía mantenía el enfoque en su preparación. Pasaba horas revisando documentos con el licenciado Herrera, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada reunión la hacía sentir más fuerte, pero también sabía que enfrentarse a Alejandro en el tribunal no sería fácil. Es probable que intente desacreditarte, advirtió Herrera en una de las reuniones. Querrá pintar una imagen de ti como alguien egoísta o vengativa. Déjelo intentarlo, respondió Lucía con calma. Los hechos están de mi lado. La noche anterior a la primera audiencia, Lucía no pudo evitar sentirse nerviosa. Mientras miraba por la ventana de su casa frente al mar, reflexionaba sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había sido un camino difícil, pero cada paso la había llevado más cerca de convertirse en la persona fuerte e independiente que siempre quiso ser. Su madre, quien estaba quedándose con ella esa noche, la encontró en la cocina preparando té. ¿Estás lista para mañana?, preguntó, sentándose frente a ella. Sí, creo que sí, respondió Lucía, aunque su voz delataba cierta inseguridad. Su madre tomó su mano y la apretó con cariño. Hiciste todo lo que podías para prepararte. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Esas palabras le dieron a Lucía la calma que necesitaba. El día de la audiencia, Lucía llegó al tribunal con Herrera a su lado. Alejandro ya estaba allí, sentado junto a su abogado, quien parecía estar dándole las últimas instrucciones. Cuando Lucía entró, Alejandro le dirigió una mirada que combinaba desafío y desprecio, pero ella no se inmutó. El juez comenzó la sesión pidiendo a ambas partes que presentaran sus argumentos iniciales. El abogado de Alejandro intentó argumentar que Lucía no tenía derecho a reclamar esos bienes, alegando que él había pagado la mayor parte de ellos. Mi cliente fue el principal proveedor económico durante el matrimonio, dijo, dirigiéndose al juez. Estos bienes fueron adquiridos principalmente gracias a sus ingresos. Lucía sintió como su corazón se aceleraba, pero Herrera no tardó en responder. Con el debido respeto, eso no es correcto. Mi cliente tiene pruebas claras de que ambos contribuyeron a la compra de estos bienes, incluyendo estados de cuenta y recibos que muestran pagos realizados desde cuentas conjuntas. El juez asintió, indicando que quería revisar las pruebas.
Herrera presentó una carpeta con todos los documentos, incluyendo facturas que demostraban que Lucía había pagado una parte significativa del coche y los muebles. Alejandro, al ver las pruebas, comenzó a moverse inquieto en su asiento. Su abogado intentó minimizar el impacto, pero el juez parecía convencido de que Lucía tenía un caso sólido. La sesión se prolongó durante horas. En un momento dado, Alejandro pidió hablar directamente con el juez, argumentando que Lucía estaba actuando por despecho. Ella ya tiene la casa. Esto no se trata de justicia, sino de venganza, dijo con voz firme. Lucía sintió una oleada de indignación, pero Herrera le hizo un gesto para que se mantuviera tranquila. Señoría, respondió Herrera con calma, mi cliente no está aquí por venganza, sino para reclamar lo que es legítimamente suyo. Este no es un caso de emociones personales, es un caso de hechos legales. El juez pidió un receso antes de tomar una decisión, lo que dejó a ambos lados con los nervios a flor de piel. Durante el receso, Alejandro intentó acercarse a Lucía en el pasillo. ¿De verdad quieres llevar esto hasta el final?, preguntó, con un tono que mezclaba frustración y súplica. Lucía lo miró directamente a los ojos. No fui yo quien empezó esto, Alejandro. Tú intentaste quitarme lo que era mío, y ahora estoy reclamando lo que me corresponde. Él no respondió, pero su expresión dejó claro que sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Cuando la audiencia se reanudó, el juez anunció que necesitaba más tiempo para revisar las pruebas antes de emitir un fallo definitivo. Ambas partes tendrían que regresar en unos días para escuchar la decisión final. Aunque el retraso era frustrante, Lucía sintió que las cosas estaban avanzando a su favor. Mientras salía del tribunal, Herrera la miró con una leve sonrisa. Vas ganando, Lucía. Ahora solo tenemos que ser pacientes. Ella sintió, sabiendo que aún quedaba camino por recorrer, pero sintiéndose más fuerte que nunca. Los días posteriores a la audiencia estuvieron llenos de tensión para ambos. Lucía trataba de mantenerse ocupada en su nuevo hogar, ordenando los últimos detalles de la mudanza y disfrutando de pequeños momentos de paz frente al mar. Pero cada vez que pensaba en el tribunal, sentía una mezcla de nervios y determinación. Alejandro, por su parte, estaba desesperado. No podía creer que las cosas hubieran llegado tan lejos. Había intentado convencer a sus amigos y conocidos de que él era la víctima, pero cada vez menos personas parecían creerle. Lucía siempre fue buena manipulando las cosas a su favor, comentó a un amigo durante una salida. O tal vez simplemente está reclamando lo que le corresponde, respondió el amigo, dejando a Alejandro sin palabras. Mientras tanto, el licenciado Herrera seguía trabajando incansablemente en el caso de Lucía. Tenemos todo lo que necesitamos, pero no podemos subestimar a Alejandro. Podría intentar presentar algo inesperado en la próxima audiencia, le advirtió en una de sus reuniones. Lucía asintió. Aunque confiaba en su caso, sabía que Alejandro era capaz de cualquier cosa para complicar la situación. El día de la audiencia final llegó. Lucía llegó al tribunal vestida con el mismo traje que había usado en la primera audiencia, queriendo proyectar confianza y estabilidad. Alejandro ya estaba allí, pero esta vez su postura parecía menos segura. La sala estaba más llena de lo habitual, con curiosos que habían escuchado sobre el caso y querían ver el desenlace. El juez abrió la sesión pidiendo a ambas partes que presentaran cualquier prueba o argumento adicional antes de emitir su veredicto. El abogado de Alejandro intentó una última maniobra desesperada, alegando que el coche y los muebles eran indispensables para su cliente, ya que los utilizaba para su trabajo diario. Sin estos bienes, mi cliente enfrentará serias dificultades económicas, dijo con un tono solemne. Lucía sintió como la indignación crecía dentro de ella, pero Herrera respondió con calma. Con el debido respeto, señoría, el uso personal de estos bienes no cambia el hecho de que fueron adquiridos durante el matrimonio y que mi cliente tiene derecho a la mitad de su valor. El juez asintió, indicando que tomaría en cuenta los argumentos de ambas partes antes de dar su fallo. El silencio en la sala era palpable cuando el juez finalmente comenzó a hablar. Tras revisar todas las pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal determina que los bienes mencionados, incluyendo el coche, los muebles y el televisor, deben ser divididos equitativamente. La señora Lucía tiene derecho al 50% de su valor total. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Alejandro hundía el rostro en sus manos. El juez continuó. El señor Alejandro tiene dos opciones:
puede liquidar los bienes y entregar a la señora Lucía su parte correspondiente, o compensarla económicamente en un plazo de 30 días. Cuando salieron de la sala, Alejandro se acercó a Lucía por última vez. Esta vez, su tono era menos desafiante y más resignado. Espero que esté satisfecha, dijo, sin mirarla directamente. Lucía lo miró con calma, pero sus palabras fueron firmes. Esto no era sobre satisfacción, Alejandro. Era sobre justicia. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo en la entrada del tribunal. Esa noche, Lucía celebró con su madre en la terraza de su casa. Había sido un camino largo y difícil, pero finalmente sentía que todo su esfuerzo había valido la pena. ¿Y ahora qué, hija?, preguntó su madre mientras ambas miraban las estrellas. Lucía sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Ahora, simplemente, vivo. Por primera vez, Lucía se permitió imaginar un futuro lleno de posibilidades, lejos de las cadenas del pasado y completamente en control de su propia vida. Días después de la audiencia, Lucía comenzaba a recuperar la normalidad en su vida. Había ganado no solo en el tribunal, sino también en su batalla interna por la independencia. Sin embargo, una mañana, mientras disfrutaba de un café en la terraza de su casa frente al mar, recibió un sobre que cambiaría el rumbo de las cosas. El cartero le entregó un paquete pequeño con una dirección desconocida como remitente. Al abrirlo, Lucía encontró un sobre con papeles legales y una breve nota manuscrita. Lucía. Esta es la última verdad que debes saber sobre Alejandro. Te la envío porque creo que mereces entender quién era realmente. Una amiga del pasado. Lucía frunció el ceño, desconcertada. Junto a la nota había documentos que incluían contratos y extractos bancarios que parecían estar vinculados a Alejandro. A medida que leía, su incredulidad se transformó en pura indignación. Alejandro, durante los años de su matrimonio, había acumulado deudas considerables, utilizando cuentas conjuntas y su nombre para cubrirlas. Había pedido préstamos sin informarle y los había gastado en cosas que no tenían nada que ver con ellos como pareja. Lo más impactante era que uno de los préstamos más grandes había sido usado para financiar unas vacaciones de trabajo, que ahora quedaba claro que habían sido un viaje con otra mujer. Lucía pasó el resto del día tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Durante años, había creído que, a pesar de sus diferencias, Alejandro había sido, al menos, honesto en sus finanzas. Pero ahora entendía que su matrimonio había estado construido sobre una serie de mentiras. Esa noche, mientras miraba el océano, sintió una mezcla de emociones, rabia, decepción, pero también una extraña sensación de liberación. Alejandro ya no tenía poder sobre ella. Al día siguiente, Lucía volvió a contactar al licenciado Herrera, quien se sorprendió al escuchar lo que había encontrado. Lucía, esto cambia muchas cosas, dijo, revisando los documentos. Podrías presentar una demanda contra Alejandro para exigir que cubra las deudas que contrajo usando tu nombre. ¿Vale la pena hacerlo?, preguntó Lucía, cansada de las batallas legales. Herrera la miró fijamente. Eso depende de ti. Pero si decides hacerlo, podrías cerrar este capítulo definitivamente. Lucía tomó un momento para pensarlo. Sabía que tenía el poder de actuar, pero también entendía que seguir persiguiendo a Alejandro podría mantenerla atada a un pasado que ya quería dejar atrás. Unos días después, Alejandro apareció inesperadamente en la entrada de su casa. Llevaba el mismo aire derrotado que había tenido tras la audiencia, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, miedo. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono mucho más humilde de lo habitual. Lucía lo dejó entrar, aunque mantuvo su distancia. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó con frialdad. Sé que recibiste esos papeles, dijo, evitando mirarla directamente. Quiero explicarte. No hay nada que explicar, lo interrumpió Lucía. Mentiste, me utilizaste, y ahora quieres apelar a mi compasión. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. Cometí errores, Lucía, pero no hice todo eso para herirte. Estaba perdido. ¿Perdido? No, Alejandro. Estabas cómodo. Cómodo sabiendo que siempre estaré ahí para arreglar tus problemas, dijo Lucía, sintiendo como su voz temblaba de rabia. Alejandro trató de disculparse, pero Lucía ya no estaba interesada en sus excusas. Te daré un consejo, Alejandro, dijo mientras lo escoltaba hacia la puerta.
Aprende a vivir con las consecuencias de tus acciones. Y esta es la última vez que nos veremos. Esa noche, Lucía tomó una decisión. En lugar de seguir enredándose en los problemas de Alejandro, decidió vender todos los bienes que había recuperado tras el juicio, el coche, los muebles, incluso el televisor gigante. Utilizó ese dinero para invertir en una pequeña galería de arte en el pueblo costero, un proyecto que siempre había sido su sueño, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. La inauguración de la galería fue un éxito. Vecinos y turistas acudieron a ver las obras de artistas locales, y Lucía sintió, por primera vez, que estaba haciendo algo que realmente la llenaba. Unos meses después, mientras cerraba la galería al final del día, Lucía recibió un mensaje de su madre. Estoy orgullosa de ti, hija. Alejandro fue solo un capítulo. Ahora estás escribiendo tu propia historia. Lucía sonrió, mirando el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Es verdad, murmuró para sí misma. Este es solo el comienzo. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.